cuéntanos un poco sobre tu experiencia en campo, sobre las líneas de investigación que has abordado y por qué esas. Mm, Pues dentro de la antropología, al menos donde yo estudié, había una, digamos, como la idea de hacer trabajo de campo, pues era salir a comunidades, principalmente rurales, ¿no? Había como esta visión de recuperar, ¿no? Como esta parte, digamos, de los contextos. Entonces, de alguna manera, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el carácter, mi personalidad. Intenté hacer trabajo de campo, pero yéndome ahora a la parte urbana, ¿no? A la ciudad. Y ya desde ahí hubo, digamos, una especie de confrontación con la que en ese momento era, digamos, como mi tutora o mi asesora para ya perfilar el proyecto de tesis. Y estas experiencias, digamos, de estar o de ir un tanto en contra, ¿no? De estos, bueno, no era ir en, bueno, sí, quizás sí, pero no era, digamos, ir en Sí, yo di, contra por ir en contra, ¿no? pero Pero, sí era ir en pues contra. era como buscar otras posibilidades. Y eso llevó a que, bueno, finalmente eh, fuese yo seleccionado para participar ya, digamos, en un proyecto formal de investigación. Y entonces ahí comencé a entender, ¿no? La importancia de lo que era el trabajo de campo. Finalmente comencé, digamos, por tratar o acercarme a temas vinculados a la cuestión política, a la cuestión electoral y particularmente a la manera en cómo las personas construían o tomaban la decisión para votar por una u otra persona. Pero ya desde ese momento pues tenía cierto gusto y lo sigo teniendo y espero no se me quite, ¿no? El gusto por la música, particularmente el rock, ¿no? En estos y sus, digamos, sus diferentes expresiones o manifestaciones y sobre cuestiones más vinculadas con el sector de las juventudes. Ahí estaba como latente, ¿no? A través de ciertas cosas que hicimos en la facultad, ¿no? Algún par de eventos, entonces estaba como esa espinita por ahí, ¿no? De las juventudes, pero bueno, salió la oportunidad de hacer una tesis dentro de un proyecto, digamos, formal, ¿no? Por parte ya de un investigador. eh, y ya en este proceso, digamos, de querer avanzar en la parte formativa, al llegar a los estudios latinoamericanos, digamos, ya tenía como mucha mayor claridad que quería, digamos, enfocarme a, pues, entender ciertas expresiones dentro del sector de las juventudes. En ese momento, pues, estaba por esta misma lógica de la música, del rock, pues había tenido acercamientos a lecturas que hablaban de estas identidades juveniles, expresiones juveniles, ¿no? Y en ese entonces también estaba esta parte de las tribus urbanas. Pues era como, para mí era como, dije, sí, creo que de aquí soy. Y entonces, dentro del programa de estudios, uno, digamos, de los requisitos, pues era que si ibas a estudiar un fenómeno de México o una situación de México, tenías que hacer un contraste con algún otro país de América Latina o irte a estudiar otro Ah, ese país, país. ¿no? Para una realidad diferente a la mexicana. Y pues en ese momento coincidía que bueno, mediáticamente se comenzaba a hablar mucho de Centroamérica, particularmente de los problemas que estaban enfrentando con lo que se denomina como pandillas juveniles, ¿no? La famosa Mara Salvatrucha y la pandilla del Barrio 18. Ello me permitió, a través de la lectura, vincularme y conocer a quien después sería mi asesor de tesis, el doctor Alfredo Nateras, de la UAM Iztapalapa, porque pues, es a quien yo había leído, ¿no? Y te puedo decir que esa primera experiencia de trabajar en Centroamérica, yo quería ver lo que decían los libros, ¿no? Pues llegué y Ujú. me metí a las colonias que decían los libros y pues yo esperaba que se me revelaran así mágicamente, ¿no? Las pandillas como para entrevistarlos, ¿no? Ujú. Y entonces
fue más de una semana en que yo no veía nada, ¿no? A tal grado que le hablé a mi asesor acá en México y digo, oiga, ¿sabe qué? No hay Pues ya me nada. voy porque no existe, ¿no? No hay nada, ¿no? Entonces ese fue como uno de los primeros momentos, digamos, de crisis personal, de decir, pues no sirvo para esto, ¿no? O qué tengo que hacer para encontrar Lo que lo dice que yo he aquí. leído, ¿no? Ajá. Lo que está ahí plasmado en los libros, en los artículos. Eh, una vez quitándome como eso de la cabeza, eh, comenzar a entender las dinámicas sociales, y entonces ya pareciera que como que se te van revelando, ¿no? Los momentos, los lugares, las circunstancias, y bueno, ya vas entendiendo las dinámicas y entonces se va posibilitando. Eh, Le vuelvo a llamar a mi asesor, le digo, ¿qué cree? Mire, acabo de hacer una entrevista, estuve en el barrio de Mexicanos y entrevisté a un marero de la 13, ¿no? Y casi, casi, yo escucho, ¿no? Dice, ¿cómo se te ocurre? Así, pero casi, casi, yo sentía el golpe, ¿no? Ir así y entrar y, pues, así, pues, Colgándome ¿cómo le aquí. hago, no? Entonces, Sí, ¿cómo? sí. Pues, total que pasó, regreso de esa primera instancia y ya en trabajo directo con el asesor me dice, oye, ¿sabes que te pudieron haber matado? No Entonces lo ahí en ese sabía. momento fue así como un balde de agua fría, ¿no? Pues Yo creo dije, que si lo pues hubieras sí, o entendido, sea, no lo haces, ¿no? sí, ¿no? O sea, dije, sí, pues es cierto, o sea, sí, ¿no? Pero ya lo hice y estoy aquí, ¿no? Entonces decía, bueno, pues o sea, ten más cuidado, pues. Y entonces comienza a entender que esto de la investigación, pues también tienes que ir haciendo equipo, tienes que ir formando sinergias, Tus redes. redes, ¿no? Y no solamente el mundo académico, el mundo social. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo en El Salvador me hice, pues digamos, amigo de un taxista, ¿no? Que era el único que me llevaba a las colonias o me acercaba por lo menos, ¿A dónde querías ¿sí? ir? Y decía, no, mira, aquí está así, por acá no, ¿sí? Y vas encontrando más personas, ¿no? Eh, Uno de los casos más fuertes, la frontera México-Guatemala, ¿no? Uno esperaría, pues, que del lado mexicano va a estar, digamos, relativamente tranquilo. Y pues no, o sea, las dinámicas, los contextos, las problemáticas. Entonces, ahí se me quitó mucho de la mirada inocente de alguna manera que yo tenía sobre lo que implicaba el trabajo de campo. ¿Sí? Porque en realidad, pues, o sea, es meterte a la vida de las personas Ujú. con todos los riesgos que eso implique, porque además, pues eres diferente, porque hablas diferente, te vistes diferente, ¿no? Entonces aprendes a utilizar ciertas palabras y otras con mayor, simplemente en el mundo académico se habla mucho de investigación, pero si tú llegas a estas colonias, a estas comunidades, y es que voy a hacer una investigación, ¿sí? Entonces, pues, este es policía y te puede costar la vida, ¿no? Ujú. Entonces vas entendiendo cómo utilizar, digamos, el lenguaje en los contextos, aprender, ¿no? De la cotidianidad. Y ahí, ¿no? Fue como comencé a vincularme un poco más con digamos, los profesores, las profesoras que pues históricamente se reconocen en México como los pioneros en estudios de juventudes, ¿no? Entonces me acerqué con gente de la UAM, con gente de la ENA, con gente de la UNAM, y entonces comencé a escuchar sus experiencias de cómo ellos iban entrando al campo, ¿no? Cómo fueron tejiendo las estrategias, cómo se fueron contando. Entonces te das cuenta que hay toda una red, todo un dispositivo, que finalmente pues el presentarte, digamos, como estudiante de una universidad, pues te da cierto respaldo hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Pero que también Sí, puede ser no te, te puede digamos, jugar en contra te a puede jugar veces. en contra. Sí. Y creo que ahí fue donde cobré como un poco más de conciencia de el respeto que hay que tener por esta labor, al menos dentro de la antropología, de lo que se llama el trabajo de campo. ¿Sí? O sea, porque no solo, o sea, bueno, en ese contexto digo, literalmente, pues estaba en riesgo mi vida. Pero como hoy puedes salir a la calle y hay un tiroteo y toca una bala perdida y ¿Ya? adiós, ¿no? Sí. Entonces finalmente tampoco es como caer en pánico, pero sí ser un poco más prudente, planificar mejor. Y ya, digamos, en el doctorado, aunque igual no dejé el tema de las juventudes, recuperé parte de lo que había hecho en la licenciatura, que eran los temas de política.
Y ahí, pues igual, traté de trabajar, ¿no? En lo que en Argentina se conoce como las villas, que también son como estas zonas marginales económicas, con carencias, en fin, que finalmente pues también es parte de los estereotipos y de los prejuicios, ¿no? Porque allá en las villas pues están, ¿no? Los malandros, allá en las villas están los indeseables, los que... ¿sí? Entonces finalmente pues vas y dices, no, pues es gente como cualquier otra, ¿no? Y entiendes que muchas de esas circunstancias pues son generadas por toma de decisiones políticas, Como casi ¿no? sucede en todos Sí. lados, ¿no? Entonces ahí en ese proceso, bueno, hizo, digamos que yo como que ya definiera un poco más las líneas de investigación. Entonces esta parte del ejercicio de la política y de lo político pues ha sido como uno de mis romances, ¿no? Mi gran amorío sigue siendo las juventudes como tema, ¿no? Ujú, Pero ahora en esta parte, y te das cuenta que implica ya no solo saber de antropología, sino ahora meterte a otro campo, como la ciencia política. Entonces todavía es mucho más, digamos, un reto más grande porque finalmente tus interlocutores van a ser especialistas en los temas que tú no los tienes por ujú, formación. ujú. Entonces eso implica todavía creo que talacharle mucho más, ¿sí? Porque finalmente vas a ser cuestionado por los expertos. Sí. Entonces, insisto que en este proceso de formación, bueno, pues te va dando como esa madurez y eh, esa pasividad como para pensar con más calma, ¿no? Que sí hay cosas muy interesantes y que a veces a bote pronto dices, sí, sí voy, sí lo hago, pero te digo, bueno, para mí fue una experiencia, la maestría fue maravillosa, ¿no? Porque conocí el contexto centroamericano, pero sin medir en muchas de las veces las consecuencias, tanto para uno en el proceso de investigación como para los otros con los quienes estás interactuando, porque dice, mira, Y los puedes poner si, en riesgo también a claro, ¿no? ellos, Porque ¿no? si tú llevas una imagen mía, una foto o una entrevista, pues van a saber dónde vivo, van a saber quién soy, Van a saber quién te dio la entonces la información. responsabilidad incluso de qué haces con esa información. Ujú. ¿La publicas, no la publicas? En América Latina o en México, hoy día con las redes, pues prácticamente las barreras se Sí, borran, las ¿no? fronteras no existen para Entonces, las redes. ¿qué haces, no? Que también es como ir cobrando conciencia de lo que comentábamos hace un rato. O sea, los datos, la información es importante, pero finalmente también hay riesgos detrás de esto, de cómo se utilice, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde he tratado como de ir ya, pues definiendo, ¿no? Como las líneas de investigación y tratando de pensarlas con mucha mayor profundidad y sobre todo, insisto, pues como un ejercicio de honestidad. Yo no sé mañana me pueda desdecir de lo que dije hoy, ¿no? Porque también creo que culturalmente le tenemos miedo a eso. Bueno, sí, hoy dije esto porque tenía estos elementos, pero Mañana, mañana quién quizá ya sabe. cambie, ¿no? Entonces no sé si lo que dije hoy mañana va a seguir igual. Sí, porque los contextos y las Ujú, condiciones son otras. claro, pero es como una práctica que no es fácil, ¿no? En este país y sobre todo en el mundo académico, Sí, además no es ¿sí? bien vista. Sí, porque además a veces, claro, pues es que Claro, si lo hubieses pensado mejor, no hubieses tenido que que llegar a eso, ¿no? retractarte. Sí. Pero, no sé, podemos pensar en, si tú revisas tesis de licenciatura particularmente, bueno, incluso de maestría y doctorado, pero particularmente licenciatura, generalmente vas a encontrar en las conclusiones que todo fue perfecto, Sí. ¿sí? No hubo problemas, no te dio hambre, no te dio frío, no te asaltaron, no fuiste, ¿sí? No agredido, paraste ¿sí? nunca. Ujú. ¿Sí? Entonces, wow, qué padre, ¿no? Y Ah, fíjate que a veces a mí me hubiese gustado que en mi tesis, por ejemplo, al final, quizá en lugar de conclusiones, como la parte formal, pero una parte de las experiencias de vida del investigador, ujú. porque pienso que ahí es donde aprendes mucho más que si lees toda la tesis, Sí, y puedes enseñar ¿no? más a los que vienen Me dices, atrás de bueno, ¿y ti, cómo ¿no? le hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo saliste de? Ujú. ¿No? Digo, pero es interesante ver, ¿no? Que las tesis son perfectas, ¿no? No hubo problema, ¿no? Sí. O sea, no te quedaste sin comer, no te dejó el camión, No te quedaste sin ¿sí? dinero, no te ¿No? dormiste en el cerro en una choza. Sí, No, sí, sí, ¿no? Como si eh, eso fuera algo ajeno a la sí, investigación, sí, sí, sí. ¿no? Cuando es parte fundamental para obtener cierto Sí. resultado, ¿no? ¿Mm? De esto que dices de las experiencias de campo y demás,
Cuéntanos una así que te haya marcado, que sea importante para ti en todo tu trabajo de campo. Cada proceso va teniendo digamos, sus momentos, porque finalmente, pues en licenciatura, te digo, yo iba con, ¿no? Con más, Con digamos, esta más, parte romántica. sí, ¿no? O sea, sí, 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 entonces Sí, vas pues incluso con ignorancia en ese sentido, ¿no? sí, también. ¿No? Pero vas con muchos deseos, con quizá mucha fantasía en tu cabeza, ¿no? De que vas a hacer el trabajo, ¿no? Y para mí lo más loable tiene que ver cuando la gente te brinda la confianza para dejarte entrar en su vida, ¿no? Y que te cuente, que te diga y que eh, cosas muy que a veces uno dice, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué le digo? O me pongo a llorar con él, o qué, ¿no? Ujú. Eh, en Centroamérica, ¿no? Un niño de 14 años, perteneciente a uno de estos grupos, en una charla, digamos, sí, de banqueta, ¿no? Porque era como eh, Era más el bien, él lugar. me estaba como entrevistando, ¿no? Porque, cómo era México, que quería conocerlo, tal, 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 ¿no? Y a mí se me ocurre preguntar, oye, bueno, ¿y por qué te dedicas a esto, no? Porque él trabajaba como sicario, ¿no? 14 años, ¿no? Y se me queda viendo y dice, ¿y qué puedes perder? Es una vida miserable. Mira, si no estás dentro de las pandillas, te van a matar. Si estás dentro de las pandillas, Te te van van a a matar. matar. ¿Sí? Pero hay algo, que si te matan siendo parte de una pandilla, tu muerte tiene sentido. Y es sí, algo que traigo en la cabeza, ¿no? Es bueno, pues sí, para ellos en su lógica, es bueno, aquí me van a matar, pero aquí mi muerte va a tener sentido. Sí, además está Entonces, respaldada por el grupo, ¿no? sí, Es sí, la, sí, y la todo lo que pertenencia implica, de. ¿no? O sea, lo que implica, pues tienes 14 años, ¿no? O sea, ¿qué dices frente a eso? ¿Qué haces? ¿No? Sí, te Digo, ahora quedas. lo estamos viendo desafortunadamente en México, ¿no? El crimen organizado cada vez está, digamos, cooptando más a las infancias, a las juventudes. Y aquí parte del problema es que hay niños, hay jóvenes que quieren ser parte de, Ujú. como en Centroamérica en algún momento era, ¿no? Uno de los ideales, pues ser parte de X pandilla, ¿no? O de cierto grupo. ¿Por qué? Pues porque te da respeto frente a los demás, te da un relativo bienestar económico, tienes una lógica de apoyo, de comunidad, de familia. Sí, y en Entonces se otros vuelve una casos, forma de vida, porque ¿no? no tienes otra opción. En Y en algunos otros quizá casos, porque no hay otra opción, ¿no? es lo que hay. Y Y le entras pues o le entras, ¿no? es esto, ¿no? Entonces vas entendiendo la complejidad, porque a veces cuando lo ves desde fuera en las noticias o los documentos académicos, o sea, no eres del todo consciente de por qué esa situación ahí, ¿no? Sí, y el comentario se reduce a, bueno, pues que haga otra cosa, ¿no? Sí, 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 no es como cuando escuchas decir, Ah, bueno, es que espérate, el pobre es pobre porque porque quiere, ¿no? quiere. Trabajo hay mucho, ¿no? Sí, No, trabajo hay. sí, sí, No sí, ¿no? trabajas porque no quieres, Ujú. entonces no vas a salir de tu pobreza. Claro, ¿no? Que ese es otro Entonces, tema, ¿no? Porque que, hay diferentes tipos de pobreza, no solo la económica, exacto, ¿no? Pero, pero es lo y te mismo. digo, finalmente, pues te vas dando cuenta de toda esa complejidad, ¿no? Que tu simple mirada como investigador no basta, ¿sí? Tú tienes una visión parcial de un fenómeno, Sí, pero además una parcialidad a veces muy trastocada, muy muy sesgada, sesgada, sí. ¿no? Entonces necesitas tener como un alter ego, ¿no? En esta parte académica que te vaya como, ah, no, mira, pero desde acá no has pensado en esto, no has pensado, no has puesto atención en. Y entonces vas fortaleciendo como núcleos, equipos de trabajo, compañeros que te ayudan, ¿no? En ese proceso. Finalmente, tu responsabilidad, digamos, dentro de la academia, pues es no terminar creando, digamos, realidades alternas, ¿no? O realidades ficcionales, ¿no? Donde porque mi sola palabra basta para construir una realidad. O sea, para mí ahí es donde, digamos, es éticamente una de las grandes responsabilidades de la investigación, al menos en este campo de lo social, de lo humano, ¿no? Porque finalmente son seres humanos con los que estás trabajando. Sí, y que el resultado, aunque sea el mismo grupo que estés investigando, va a cambiar de un individuo a otro, ¿no?
Sí, 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 las propias todo. experiencias, ¿no? Desde lo personal, pues sí, te cambia, ¿no? O sea, puedes encontrar relatos o narraciones Sí, o sucesos que conjuntas, son sí, como conjuntos, pero ya, digamos, más en lo personal, pues encuentras cada historia totalmente o diferente. sea, que te descoloca, ¿no? Que Sí, te mueve, ¿no? Y que incluso te pone a pensar sobre tu propia existencia, ¿no? sí, Decir, bueno, qué tan afortunado he sido yo de poder ir a la escuela, ¿no? de poder estar De aquí tener un haciendo eso. respaldo quizá familiar, de contar con una beca para estudiar, ¿no? Que me permitiera viajar, conocer América Latina, ¿no? Sí, Entonces ahí también, al menos yo he sido, digamos, educado en escuelas públicas. Entonces me siento con esa responsabilidad de contribuir en algo a la sociedad por el apoyo que he recibido, ¿no? A partir ujú. de, pues, de estas becas, de estos beneficios, ¿no? Entonces, pues creo que eso es parte del carácter que he tratado yo de encontrarle o del sentido, ¿no? A la investigación y de ahí perfilar justo mis líneas, más como de, pues no de especialización, porque uno nunca termina de ser especialista, ¿no? Pero de No podrías, interés. pero digamos como de interés en este momento.